auxiliar en la materia. Ella es la encargada de torturar por los trabajos prácticos y todas esas cosas. Así que, Carolina, te dejo para que le salude a la gente. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Por un problema de conexión aquí estoy sin cámara ahora, pero ya voy a solucionar ese problemita. Yo soy cero a la izquierda en tecnología, gente. Así es que con el doctor Lorenzo nos estamos yañejando para poder salir adelante. Bueno, no es tanto así de tortura. Miren, chicos, a la hora que ustedes quieran me pueden preguntar lo que sea. De repente yo, como tengo una beba chiquitita, ya les cuento un poquitito de mí. Como tengo una beba chiquitita, me es un poco más complicado el tema de rápido contestarles, pero en lo que pueda, sin ningún problema. Para todo esto es algo nuevo. Obviamente, no tener las clases del doctor Lorenzo habrán escuchado con otros compañeros que es una tortura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aprende, pero un montón. Yo fui alumna de él y hace 8 años, profe, que estamos juntos, ¿verdad? 8 años, sí. Sí. Bueno, lo que sí que espero que podamos aprender juntos de esto y si de por ahí alguien sabe más que nosotros en cuanto a la plataforma, bienvenido sea la ayuda. Como les digo, a las órdenes para lo que sea, chicos. Estuve respondiendo de a poco las consultas generales que estaban enviando porque recién yo tuve usuario en septiembre. Ese fue el inconveniente. El profe ya empezó en agosto, pero visto que había consultas de agosto también que estaban preguntando, ¿verdad? Y hoy ya vamos a poder aclarar. La última consulta era sobre la evaluación. Creo que eso ya te pasé, profe. Ya tengo. Y nada más, te dejo la palabra. Bueno, gente, empezamos consultas, dudas, aclaraciones, lo que ustedes quieran. Métanle. Buenas noches, profe. ¿Me ¿Qué escucha? tal? Sí, te escucho, te escucho. A mí me quedó una duda de la prueba que tuvimos cuando dice, ¿cuándo se inicia el proceso de entrevista en general? Sí, sí. ¿En qué tipo de duda te quedó, Ángel? La respuesta correcta era mucho antes de pedir turno. Sí, Y si nos podría explicar un poquito de eso, por favor. sí, eso lo habíamos dado, lo habíamos hablado en una de las clases, creo. Sí, o estaba en, en la diapositiva de entrevista. Lo que pasa es que la entrevista se comienza mucho antes de la presencia del paciente. ¿Entendés? ¿En qué sentido? Cuando el paciente decide o empieza a tener un problema y empieza a pensar qué va a pasar, quién le va a ver, quién le va a suceder, empieza a indagar sobre la persona que le va a ver. Entonces, ahí comienza prácticamente lo que representa la entrevista, porque el paciente empieza a indagar, empieza a tener los antecedentes de la persona que lo va a ver y, y empieza a sacar conclusiones con lo que va a ver. Y lógicamente se hace expectativas tanto positivas como negativas sobre su propio trastorno y sobre quién le va a asistir. Y esos procesos nosotros tenemos que evaluar en esas primeras entrevistas porque es muy importante, porque si tiene una expectativa desmesurada, el famoso que viene porque su, su amiga o su comadre le recomendó y le dijo, no, ahí te va con una consulta, luego ya te curas. Y obvio que es una expectativa desmesurada y que no va a suceder, entonces uno tiene que resolver, así como las expectativas negativas que pueda tener el terapeuta. Entonces son todos procesos mentales que se producen mucho antes de llegar a la consulta. Todavía ni sabe quiénes somos, ni sabe si va a consultar, solo está indagando y generando una imagen sobre nosotros y generando una expectativa. Por eso es que la entrevista en ese sentido amplio, no la presencial, empieza mucho antes de la presencia de, del paciente en el consultorio, ¿verdad? Y que es muy importante manejarlo. En ese sentido, Ya, profe, muchas gracias.
¿Alguna otra consulta? Vale, pues gente, tanto inhibido hoy, caramba. Bueno, ¿sobre qué quieren hablar entonces? Profesor, yo quiero hacer una consulta sobre lo que fue la evaluación también. Sí, Viste que a mí me sale su calificación final en este cuestionario es 5 de 11 dice. Quiere decir que tuve 6 desaciertos y solo 5 le acerté o le atiné. sí. Perfecto. ¿Y eso Le- de alguna forma, profesor, tiene relevancia para la calificación? O sea, la calificación final me refiero. Esto es, esa evaluación fue más para que ustedes se puedan medir. De hecho, que sí va a tener, ponerle vos que falte punto para que pueda alcanzar la calificación con los dos parciales o cosa por el estilo, lógico que te va a ayudar, ¿verdad? Porque al principio se pensaba que ni siquiera iba a haber parciales y que solo estas evaluaciones progresivas iban a hacer para calificar, pero ahora se decidió que haya dos parciales, entonces los parciales mandan en estas cosas. Y sí, esta evaluación es así, más el trabajo práctico que después lo van a hacer, van a servir como para tener la asistencia, la asistencia de esas 20 horas prácticas que tenemos como cuestión tutoriada, que ya me dijeron que se va a calificar, se van a dar de acuerdo a estas pruebas y a otras, a otro trabajo que le vamos a pedir, ¿verdad? Profe, Entiendo. Viste que, ay, yo quiero perdón. acotar algo más, Luis, por lo que estás preguntando. En la última reunión que tuvimos nosotros con la coordinadora, justamente se habló de ese tema, porque hubo también inconvenientes de que como estábamos iniciando con el tema de evaluaciones dentro de la plataforma, muchas veces nos pasamos por decirlo de una manera, con esos contenidos que era la primera parte didáctica, que todo el mundo preguntó sobre eso, qué significa esta tarea, tiene que ver con la materia, ¿verdad? Bueno, justamente nos dijeron que la plataforma en sí, como estamos en proceso de acreditación de la carrera, la plataforma, el Moodle en sí, va acumulando estos puntajes como para poder decir que hubo personas registradas o matriculadas dentro de la materia del doctor. Entonces, si, por más que valga 2 puntos, un trabajito X que se les dé, les va a ir sumando para un total. Lo que todavía no nos dijeron cuánto llegaría ese total. ¿Por qué? Porque lo único que se nos dijo fue que hagamos pequeñas tareas, ¿verdad? Para que podamos ir así adjuntando esos puntos o sumando esos puntos. Por eso es que se llama de forma procesual, como dijo el doctor, ¿verdad? Todavía no nos dijeron eso, después de la primera parcial iba a quedar más claro ese tema de a cuántos puntos vamos a llegar. Por eso es que nosotros optamos con el doctor a hacer un cuestionario de 11 puntos. Así también para ir probándoles, porque algo similar va a ser el examen. No sé si El- ustedes ya con otras materias ya fueron, o sea, mejor dicho, en otras materias, práctica supervisada. y la verdad, profe, que yo consulto porque me asusta un poco el hecho de que de 11 puntos solo hice 5 y viste que si es una prueba que después eventualmente va a sumar puntos para tener una calificación, ya sea primera parcial, segunda o final, es muy bajo, digo yo. Por eso es lo que Eh, me asusta un poco nada más, por No, eso mi no, no, consulta. no te asustes porque va a haber otros trabajitos procesuales. Entonces, obviamente no vamos a pedir el 100% porque esto es algo nuevo para todos, como yo mencioné al inicio ahora, que justamente dijimos eso con el doctor, porque si ustedes se fijan en base a otras materias que ustedes tienen, nosotros en la primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, cuarta unidad no hay tareas. En cambio, tengo entendido que las otras materias sí tienen tarea por unidad. Nosotros justamente llegamos a un consenso con el doctor de eso. ¿Por qué? Porque nuestra materia no da como para que tengamos tareitas, 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 sino que es englobar el conocimiento. Porque si vos te das cuenta, atención y concentración tienen mucho que ver con memoria. No podés darlo por separado. O sea que más o menos para que vayan entendiendo que todo se entrelaza.
por esa razón. Así que no te asustes que vas a poder repuntar si ese es tu miedo. Bien, profe. Está. Otra pregunta, gente. Otras dudas. Dicho sea paso, estuvo bastante bien la evaluación de la gente en total, en general, ¿verdad? Ahora, el parcial va a ser un proceso distinto, gente. En el parcial, obviamente, va a abarcar todo lo que dimos hasta ese momento, hasta el momento del parcial, que no sé si ustedes ya tienen fecha. Ya manejamos Sí, profe. una fecha. Sí. El 27 de octubre, profe. Ustedes lo que me enviaron, sí. 27. Ok, sí, ustedes lo que me enviaron. Yo creo que ya le contesté eso, ¿eh? Lo que pasa es que ahí se me mezcla la otra sección, ¿verdad? Entonces, Sí, profe, yo te envié hace rato. sí, ya sé. Y entonces lo que demos hasta ahí, bueno, ahí va a ser el parcial, ¿verdad? Ahora, el parcial obviamente ya tiene otra característica, una característica de examen. Vamos a poner justamente para ese día se va a abrir y obviamente va a tener un tiempo para que ustedes puedan llenar de acuerdo a la cantidad de preguntas y obviamente solo va a haber un intento, ¿verdad? Como cualquier examen, ¿eh? Lo más seguro que sea igual, así como lo hicimos ahora, quizás alguna pregunta de respuesta corta todavía no tengo bien claro, o si por ahí toda opción múltiple para que sea más fácil la evaluación pueda ser rápidamente tenida por ustedes, porque si hay opciones de respuesta corta, bueno, tengo primero corregir esa después para enviarle, ¿verdad? Entonces estamos todavía mirando eso. ¿Cómo va a ser? Lo más seguro que sea casi igual que esta pruebita que hicimos, ¿verdad? Esa era un poco la idea de que puedan ir viendo, ¿verdad? La dinámica de cualquier, en realidad es como cualquier examen, ¿verdad? Pero para ir adentrándose. Lo que pasa es que van a ser mucho más unidades, por eso que yo le insisto tanto que ustedes vayan viendo, se vayan informando, vayan leyendo, porque después se le mezcla todo y se arma el despelote, ¿no? Entonces, tienen que darle con todo con eso, ¿no? Otra pregunta, gente, otras dudas, ya sea sobre los contenidos de la materia, no importa, ¿eh? No solo por el examen, no, cualquier cosa de los contenidos de la materia también. Pucha, estamos todos muy bien, caramba. Profe, yo tengo una duda. Sí. Profesor, yo quisiera saber, el día del examen se va a habilitar en la plataforma el examen y a qué hora habilitarían y hasta qué hora se habilitaría, o sea, qué hora se cerraría. En el caso de las personas que trabajamos, por ejemplo, yo llevo 7 menos cuartos en casa. Y yo estaba pensando hacer más o menos en nuestro horario de clase, ¿verdad? Ponerlo así para las 8, qué sé yo, no sé. Yo creo, porque a las 7 sé que mucha gente no están todavía o tienen problemas porque trabajan y demás cosas, ponerlo como para las 8, que es más o menos el horario de nuestros encuentros habituales, y va a tener un tiempo determinado, ¿verdad? Como cualquier examen, ¿verdad? Ahora, una vez que se abra el examen, yo creo que sí, todavía, a no ser que alguien tenga dificultades con eso, ¿verdad? Yo no tengo drama. Pero yo estaba pensando en eso, porque ya me habían dicho algunos que sí llegaban más tarde, más cosas por cuestión de trabajo, y eso, por eso el de las 7 pasarlo un poco más para las clases, ¿no? Entonces,
Yo creo que así haríamos, a no ser que haya alguna dificultad o haya persona que no esté de acuerdo, ustedes me avisan. Genial, profe, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Aclaración sobre los contenidos? Sí. ¿Cómo está? Mm. No, yo creo que el PPT tiene la información necesaria. Eso es más para enriquecer y sí es cierto lo que decís, yo también comprobé eso, ya me había dicho una alumna, no sé quién. Y este, um, eh, pero yo creo que el PPT tiene toda la información necesaria. Después están los apuntes que todos me dijeron que ya tienen por ahí, que tienen los alumnos y los libros, obviamente, que está en la bibliografía, bah, que es información más que suficiente para todos, ¿verdad? Entonces, tenemos esa situación que yo creo que con esos materiales son más que suficientes, ¿no? Nosotros ponemos eso justamente para que sea más amplio nomás, ¿eh? No difiere mucho, ¿eh? Sí, profe, tenemos justamente lo que son los apuntes que te comenté la clase pasada y el Sí, libro de Fisher, creo que era. sí, sí. Sí. Por eso digo, con eso, para esta primera etapa, tenemos más que suficiente, ¿verdad? Más que suficiente. Esos materiales que nosotros les facilitamos a ustedes, que bueno, en algunos casos ya no existen los materiales, ¿verdad? Pero esos links, por decirlo de una manera, son más así como un complemento para adentrarse más. Viste que hay varias terminologías, entonces para que ustedes puedan manejar famosos los sinónimos. ¿Por qué? Porque en psicopatología se usan mucho los sinónimos, que al final una cosa quiere decir varias cosas. No sé si me explico más o menos, ¿verdad? O sea que para ese lado era, casi como dijo el doctor, para ir enriqueciendo. Pero lo básico son los PPT, más que nada. Y sí, en realidad los materiales, porque viste que en los PPT también los audios no podemos hacer tan amplios porque después la plataforma ya no te recibe, entonces me está por ver loco eso, te van a estar calculando. Entonces muchos ejemplos por ahí, sobre todo los ejemplos de los trastornos que tienen eh, en donde son frecuentes esa patología. Eh, es lo que quizás limitamos más al hablar, ¿verdad? Para no recargar mucho y haga que la plataforma no rechace, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que básicamente, yo creo que con la información del PPT y con el libro y con los apuntes, tienen que sacarle nomás los apuntes de las porquerías que dicen, ¿verdad? Porque ahí ellos dicen groserías, pues me culpan a mí por una parte, pero por otra parte hay algunos errores en los apuntes si ustedes se fijan y escuchan las cosas porque después yo creo al transcribir o pusieron mal o yo les dije mal en ese año, qué sé yo, no sé qué habrá pasado, pero algunos conceptos sí pueden estar equivocados, entonces tendrían que revisar con el PPT que damos nosotros, ¿no? Ahora, lo importante para ustedes es que empiecen a leer, gente, ¿eh? Se está juntando, empiecen a escuchar, empiecen a leer. No vayan a dejar para última hora, porque ahí en el examen sí ya vamos a poner con responder una sola vez, una sola opción, entonces quizás se joda un poco la cuestión, ¿verdad? Y van a tener menos tiempo como para que estén probando uno u otro, cambiando, ¿verdad? Entonces,
Ahí tienen que ir leyendo, ¿eh? Hay algo que no entendieron de lo que hasta ahora dimos. Hoy le voy a abrir una nueva, eh, un nuevo, un nuevo capítulo, ¿sí? Hola, profe. Profe, yo quería hacerte una consulta referente al examen, o sea, al cuestionario que tuvimos. Había una de las preguntas que hablaba sobre la diferencia entre la tristeza patológica y la tristeza normal. Sí. Y yo, por ejemplo, o sea, mi respuesta estaba bien, pero quería nomás o sea, consultar si es que no fui yo la única que se confundió, porque para diferenciar entre ambos. Y yo deduje que era todas las anteriores porque hablaba de que tenía que ser más larga, tenía que tener consecuencias y otra cosa que no recuerdo ahora mismo. Pero lo que quería decir era que a mí, por ejemplo, me sonó un poco ambiguo, vamos a decirle, porque yo podía marcar, por ejemplo, ninguna, pero refiriéndome a la tristeza normal y no a la, por ejemplo. Ujú. No, yo estaba hablando de que si vos escuchás el PPT, justamente nosotros damos mucho hincapié de la diferencia clínica, ¿ya? Psicopatológica entre la ansiedad, entre la tristeza normal o la ansiedad normal y la patológica. Y la patológica, obviamente la diferencia es siempre la mayor intensidad, mayor duración y consecuencias personales, laborales o sociales, ¿verdad? Ese es el criterio clínico psicopatológico para considerar algo como una tristeza patológica o una ansiedad patológica. Ah, sí, sí, o sea, no quería saber nomás si entendí bien, porque por eso nomás preguntaba, o sea, que si entendí bien que era refiriéndose solo a la patología. Obvio, obvio, obvio. Sí, porque la ansiedad normal no tiene características fuera de lo que sentimos todos los días cada uno de nosotros, ¿verdad? Ante circunstancias determinadas que son consideradas normales, ¿verdad? Y es muy importante poder diferenciar eso, porque muchas veces y en muchas circunstancias vemos que o se quiere tratar o se ve como patológico una expresión afectiva o ansiosa que son normales. Entonces, eh, eso hace que le estigmaticemos inútilmente al paciente y sobre todo que le podamos someter a un tratamiento determinado cuando no es necesario. Entonces, para nosotros es muy importante poder determinar eso. Y, profe, nosotros vamos a dar algo de la demencia en sí, porque también vi que había o sea, había una demencia, pero yo solamente hice porque en algunas de las patologías que presentaba, por ejemplo, la memoria y qué sé yo, ahí nomás mencionaste sobre las demencias. O sea, quería saber si vamos a adentrarnos también en la demencia o era solamente así. No, en la demencia como patología no lo incluimos como no está en el programa. Lo damos mucho ejemplo de demencia cuando hablamos de trastorno de la memoria, cuando damos trastornos de la atención, de la concentración y en la orientación. Entonces damos mucho ejemplo de demencia ahí porque obviamente son los trastornos donde más afecciones de esta patología hay de característica orgánica, me refiero, ¿verdad? Solo por eso, pero no está dentro del programa de los trastornos demenciales. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Dale. Otra pregunta, gente. Carol, hablarle un poco sobre lo que va a ser los trabajos prácticos y lo que es considerado asistencia así en forma global, si bien no va a haber una asistencia
clara así la asistencia en forma global por lo que nos decía el departamento académico, ¿no? Sí, bueno, hasta el momento lo que nosotros, o sea, que lo que se iba diciendo en reuniones, porque cada cosa se va ajustando de acuerdo a los chicos, obviamente, ¿verdad? Que se aquejan o empiezan a decir de repente que tienen algún inconveniente, porque todos sabemos, nadie tiene como es, una conexión full. En cualquier momento se corta, de repente puede pasar lo mismo en el examen. Y era a eso justamente, como esto es algo asincrónico, lo que nos llegaron a decir a nosotros que en cuanto a lo que sería por decirlo de una manera, el trabajo práctico, era justamente parte de estos procesuales que vamos a tener. Como ustedes sabrán, años anteriores se manejaba que la práctica se realizaba en el neuropsiquiátrico, pero ahora con la situación tenemos que ajustar a cómo haríamos eso. Años anteriores, creo que 2 o 3 años no tuvimos práctica por el tema del convenio institucional. Después conseguimos nuevamente y se vino el tema de la pandemia. Bueno, lo que nosotros queríamos ver con el doctor era justamente poder hacer algún estudio de caso. Entonces, para que ustedes vayan viendo eso, o sea, que presentar un caso y hacer como un diagnóstico, no un psicodiagnóstico, sería una historia clínica de ese caso. Entonces, ver algo que se ajuste también a la plataforma. Si ustedes de repente tienen alguna idea, espectacular, bienvenido va a ser, ¿verdad? De repente para poder también ajustarnos a lo que ustedes están aprendiendo dentro de la materia, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando no tenés ese contacto continuo con tu profesor. Nosotros, por ejemplo, cada 15 me contó Lorenzo que él se encuentra con ustedes, ¿verdad? Bueno, lo que sí, en cuanto a lo que es asistencia, es justamente los trabajos procesuales y la conexión de ustedes dentro de la plataforma. Nosotros, por ejemplo, tenemos acceso para ver quiénes se están conectando continuamente. No, no te digo, qué sé yo, hoy el profe abre el capítulo 8, por decirlo de una manera, y en esa semana se tienen que conectar todos. No, no es necesario, pero el tema es que vos entres durante la semana, por lo menos una vez. No hace falta que entres todos los días. Es de esa manera que vamos a nosotros tomar una asistencia para poder decir, tuvimos el caso de 2 o 3 compañeros que no tienen acceso a la plataforma, o sea que no nos comunicó la plataforma de que no tienen acceso y era justamente por ese motivo, nunca se habían conectado. Algunos creo que tenían problemas con la conexión, otros tenían problemas de tener una computadora o un celular que pueda descargarse esta aplicación, ¿verdad? La de la plataforma. Entonces tratábamos de ajustarnos, o sea que muy severos con el tema de la asistencia no lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, que quédense tranquilos por ese lado, pero sí tienen que tener dentro de la plataforma eso, porque no solo nosotros corregimos esto, o mejor dicho, no solo nosotros vemos esto, la coordinación también lo ve. O sea, que la coordinación monitorea lo que pasa dentro de la plataforma de cada, o sea, dentro del aula de cada profesor en la plataforma. Entonces, eh, lo que no sé, doctor, es cuántos puntos vamos a utilizar para el trabajo práctico. Eso es lo que todavía no llegamos a consensuar. Lo que pasa es que todavía no podemos hablar, por lo que a mí me dijeron del trabajo práctico, va a ser una cosa. Y, y lo que para las prácticas supervisadas, que normalmente le acreditan 20 horas como práctica supervisada, y que este año por lo visto que más que nada ustedes van a necesitar porque no hay rotación en ningún lado, no hay práctica en ningún lado. Eh, Eso vamos a diferenciar. Por una parte del trabajo práctico, así como lo decía Carol, se va a calificar igual como siempre se calificó, ¿verdad? De 1 a 5 y punto, y eso tiene su peso después, ¿verdad? Pero para las prácticas supervisadas, es lo que me planteaban a mí, para incluir como práctica, por darle un trabajo a cada uno para que hagan y que eso pueda ser incluido como práctica supervisada para las 20 horas de práctica supervisada. ¿Entendés? Eso me había dicho Ceci, ¿no?
como para Nosotros poder. justamente eso estábamos viendo la posibilidad de que cada uno de ustedes elija un trastorno y en base al trastorno ver los parámetros para poder realizarlo. Eso es lo que estábamos hablando, profe, nosotros la última vez que nos encontramos. Sí. O sea, no sé si tienen alguna duda en cuanto a eso, lo que sería la asistencia, lo que sería, ya le expliqué al inicio al compañero el tema esto de que estos puntos procesuales también tienen peso al final, ¿verdad? O sea, que no es solamente que si vos no tenés, o sea, ahora por lo menos yo en la plataforma entro y veo 53 personas que contestaron el cuestionario de 73 matriculados. Ahí, por ejemplo, hay gente que ya perdió 11 puntos. Pero eso no quiere decir que no va a haber el famoso recursar, ¿verdad? Salvo caso que no presente ninguna de las parciales, ahí la cosa ya cambia. Pero en caso contrario, sí, hay posibilidades. No sé si Lo que, tienen alguna duda. lo que queremos insistir nomás, que tampoco un alumno que nunca participó, nunca entró en la plataforma, ni siquiera completa las tareas, que mira que yo espacio bastante justamente para no saturarle a ustedes. Yo sé que ustedes están saturados, ni siquiera contesta eso, ahí estamos jodidos, ¿verdad? Porque de hecho no vamos a poder ponerle asistencia a esa persona, ¿entendés? Porque en la plataforma queda y nosotros no podemos ponerle asistencia 100% para decir una tontería, ¿verdad? O 80% cuando nunca entró. Eso está en la plataforma, no podemos nosotros poner eso, ¿entendés? Ahora lo de encuentro acá por vía Google Meet, eh, obviamente no es considerado obligatorio ni no es considerado necesario la asistencia, ¿verdad? Entonces, esto sí es, si ustedes quieren llamarlo menos formal, pero el ingreso a la plataforma y pedir lo que haga, hacer lo que les pida a través de la plataforma, sí es más formal porque eso queda registrado y eso es supervisado por la directora académica, ¿verdad? Entonces, sí o sí, eso tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Otra duda, gente? Están todos callados, oye. Estamos muy atentos nomás, profe. Sí, está bien. No, pero sí me gustaría que ustedes sacaran cosas de las que tengan dudas sobre todo sobre los temas que vamos poniendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que está todo muy bien, todo lo que ponemos, y después nos enteramos esto, como planteaba algunas compañeras, ya me habían planteado en algunos escritos algunas que por ahí no podían abrir y todas esas cosas, y nosotros estábamos ahí en Ambrena luego muy felices por lo que le poníamos, ¿verdad? Entonces, no, pero no estábamos enterados de estas circunstancias, eso tenemos para corregirlo, ¿verdad? Porque cuando nosotros abrimos, miramos, revisamos el material y está abierto, está operativo y nos parece que les puede ser de ayuda, por eso lo ponemos, ¿verdad? Por lo visto que después desaparece, nosotros hemos visto en algunas cosas así, ¿verdad? Pero, pero cuando nosotros lo ponemos, nosotros revisamos, vemos, evaluamos las cosas que vamos a poner como y está activo. Entonces después no nos damos cuenta o no sabemos, después que cuando ustedes lo revisan ya no está, entonces nos joden, no dejan Orsay eso. Realmente hay muchas bibliografías que sería súper lindo que los tengan, ¿verdad? Pero lastimosamente por la plataforma no se puede enviar esa bibliografía, ¿verdad? Porque por todo el tema de derecho de autor y compañía, ¿verdad? Entonces, por ese lado que nos hace un poquito más difícil también. Creo que hay otras materias con otros profesores que igual ustedes pueden acceder a esos contenidos, ¿verdad?
Por eso lo que justamente el doctor tenía de su especialización en México miles de libros, ¿verdad? En PDF que sería, sería muy lindo, ¿verdad, doctor? Pero lastimosamente ese es nuestro inconveniente, chicos. Por WhatsApp nomás, profe, vamos a callarnos nomás todo que ustedes nos enviaron. Por eso voy a levantar voy a levantar un WhatsApp con identidad desconocida y un mail por identidad desconocida, pues le voy a empezar a enviar por las dudas. Justo a mí me caen ahora, justo a mí. No, no creo que pase nada, pero de todas formas, lo que pasa es que nos hacen demasiado hincapié en que en la plataforma eso no podamos sufrir nada que pueda tener algún problema determinado. Yo no creo que tenga ningún problema cuando es por cuestiones académicas, ¿verdad? Pero es quizá una exageración necesaria también para ellos, para la seguridad de ellos, ¿verdad? Sí, yo le voy a enviar al mail de la delegada ahí un libro que es de Ruiz, de psicopatología, que bastante bueno, yo tengo en PDF. Está también en la, en la, eh, en la biblioteca de la universidad, ¿verdad? Entonces, sí le voy a enviar ahí porque para complemento más de lo que tienen. Tampoco no van a leer los 20 libros o 5 o 6 libros que están, ¿verdad? Pero por ahí no entiende bien en uno y por ahí otro le puede aclarar mejor, ¿verdad? Más que nada. No, pero para el trabajo práctico van a necesitar, profe. Entonces Sí, sí, para el trabajo práctico, sí. les va a ser de mucha ayuda. Sí, sí, así es. Bueno, entonces le voy a enviar yo al mail de la delegada y para que puedan tener, eh, no, no le prometo nomás hoy o mañana, ¿verdad? Porque ahorita que también mi disponibilidad de tiempo por ahí se complica, entonces pero sí le voy a hacer llegar, sí, eso, sin problema. Dale, profe, genial. ¿Vale? ¿Una otra duda, alguna otra pregunta? Ahí estamos todos bien. Ninguna, profe, creo que está todo muy claro. Ok, entonces levantamos carpas. Nos vamos todos antes que se vaya el último colectivo, como dicen siempre los alumnos en clase. Primera vez en la historia, doctor. 20 y 44 y vamos a terminar la clase. Se extraña eso, profe, se extraña eso. Sí, que es, quizá eso es lo que más extraño, ¿verdad? Esa anécdota de los alumnos, cómo me boleaban de arriba abajo. Todas las clases era, profe, ya va a salir ya el último colectivo que me llega a mi casa. El día del parcial eran las 11 de la noche y todavía quedaba como 15 horas de colectivo más o menos. No, lo más simpático, salíamos afuera, profe, para irnos y en Pinocho estaba el que tenía que irse hace rato, o sea, una hora ya Todos salió. estaban en Pinocha, ahí en el bar El Extraño en Pinocho usted, ¿verdad? bar El Pero Vómito. había algunos que sí realmente vivíamos en la campaña, profe. No, Algunos sí yo era sé. cierto. Eso se sabe, pero daba la casualidad de que este alumno, como el profe habló de anécdotas, este alumno era un caso serio. Pero Pero las había veces, así unos cuantos boleteros también entre ellos. sí, por eso te digo, a veces venía así con olor literal, alcohol, venía a tomar examen. ¿Te acuerdas, profe, de él? Sí. Ya se recibió ahora, ojo. Y por suerte, justo este año que nadie iba a oler olor a alcohol, porque ¿Verdad? estamos todos llenos de alcohol, no tenemos clase, estamos jodidos, cara. Hasta yo podía chupar y llegar ahí medio en pedo nomás para No, darle pero la clase. ahora sí todos íbamos a estar con olor a alcohol, como Por vos decís. eso, nadie se iba a dar cuenta. Bueno, gente, entonces quedamos para dentro de 15 días, ¿sí? Yo voy a armar otra vez la clase y le voy a enviar a Susan la invitación, después ella le distribuye de nuevo para hacerlo así, ¿entendés? Para poder hacer. Susan, ¿vos sos la delegada? No, profe, yo soy la encargada de la cátedra. Ya, Sí, ya, ya. Y si de por ahí me pasas tu número también por WhatsApp, entonces yo así ya te tengo registrada. Entonces yo también me genial. comunico contigo. Cualquier cosa, si de por ahí el doctor no puede, te paso yo. No hay problema, profe. No sé cómo puedo conseguir tu número si el Y doctor me puede está en la pasar. plataforma, al inicio. Ah, está en la al inicio. plataforma. Sí, creo que eliminaron ustedes ese grupo de WhatsApp, ¿verdad?
No recuerdo, profe. O A sea, ver, yo lo que sí recuerdo es que se había creado mismo. un grupo, pero no sé qué habrá pasado de eso. No, porque justamente yo tuve unas complicaciones con mi celular y no sé si yo no guardé el famoso, se guardar en la nube, no sé qué, ¿verdad? Cosa que nunca lo me gustó, ¿verdad? Pero ahora sé que es muy importante. Lo que sí que se perdieron todos los grupos donde yo tenía. Por eso que le pregunté al doctor y me dijo, Lorenzo, no, se eliminó ese grupo, me dijo. Ah, entonces yo ahí me quedé, porque ahí yo tenía Pasa el número de que ustedes. si llegamos a un acuerdo entre los compañeros que sería mejor que una sola persona nomás se comunique con los docentes, ¿verdad? Para a modo de que no haya malentendidos y que esa una sola persona pueda distribuir la Claro, información, profe. claro, totalmente. Y entonces, si te fijas ahí, está mi número. Entonces me escribí, yo aquí ya te tengo también. Dale, profe, no hay problema. Voy a Dale. fijarme. Muy bien, gente, que pasen bien, vayan a descansar, a abrir la plataforma. Yo ahora le voy a abrir el nuevo tema de hoy, ¿sí? Que Listo, pasen Dale, profe, bien. profe. gracias. Nos vemos. Chao, Caro.